Bienvenidos a Hoy es Cine RTV.es. Hoy tenemos con nosotros al director del Séptimo Sentido, Adolfo Quibus. Pues sí, muchas gracias, Arnau. Tengo el orgullo de presentar una película que se estrenó el 24 de mayo del año pasado en el Cine Alexandra de Barcelona, el Séptimo Sentido. Es una película que tuve el honor de dirigir sobre la vida de José María Nunes. José María Nunes es un director de cine que no ha tenido el reconocimiento que debería tener. Precisamente por eso hay un festival internacional que se llama Festival Internacional Nunes. En esta película, los que conocieron a Nunes volveréis a tenerlo, y los que no lo conocieron conoceréis de verdad, y sabréis por qué Nunes decía que el cine era un sentido. Antes que un arte, era un sentido mucho más antiguo que el cine, el séptimo sentido. Os dejo a todos vosotros con el estreno mundial en esta televisión de El Séptimo Sentido. Miles de años de recuerdos, 1500 por lo menos, de recuerdos para encontrar aquel concreto del que queremos hablar. Noche de vino tinto. Es la película que he hecho más aceptada, más considerada, más proyectada. Yo no sé nunca, no sé cuál es mejor ni peor. Mis películas en realidad es la misma película siempre, con interrupciones extraordinarias de muchos años en que sigo rodando, aunque sin cámaras y sin reflejar las imágenes que en cada momento, en cada instante, cada día, cualquier creador, creo que en esta cosa del mundo del arte, creo que es permanente la creación. Noche de vino tinto surge de una forma casi, muy inesperada, sorprendente. Yo iba a hacer una película con Nuria Esper. Tenía en aquel momento la teoría de que las películas se hacían demasiadas, todas las películas, cuyo personaje central, el que destacaba, era el hombre. Y que la mujer solo eran elementos decorativos, personajes que servían de, no sé, de soporte a la historia que el hombre iba desarrollando. Y se me ocurrió hacer 2 o 3 o 4 o no sé cuántas películas cuyos personajes centrales fueran una mujer. Entonces estaba pensando hacerlo con Nuria Esper, naturalmente, porque éramos muy amigos. Con Nuria, con su marido Armando, habíamos trabajado con Iquino varias veces. Armando estaba contratado por Iquino, y entonces quería hacer, y de pronto ya teníamos preparado La muchacha de los picos pardos, se llamaba la película, se llama el guión que todavía tengo, y es muy posible que algún día publicaré, porque estoy pensando publicar todos los guiones con el título central de las películas que no he podido hacer. Entonces, La muchacha de los picos pardos, que es muy curioso. Los picos pardos investigué entonces que fue una orden del rey Fernando VII, creo que era, o uno de estos reyes que mandan, que ponen leyes, que era que las señoras de alquiler
tenían que significarse con llevar una falda con picos pardos. Por eso es muy común en castellano ir de picos pardos. Bueno, era la muchacha de los picos pardos, precisamente. Y cuando ya ibas todo preparado, todo organizado, estupendo, resuelto la cosa de tipo financiero, para mí siempre tan difícil, ese era sábado, entonces la oficina funcionaba todavía, desde la dirección general, se llamaba antes, prohíben el guión, prohíben la película. ¡Bam! Se desmorona toda la estructura que tanto había costado. Llamo por teléfono, naturalmente. Nuria estaba haciendo a Electra le siente bien el luto, en un teatro en Madrid, obra de O'Neill, el suegro de Charles Chaplin, por cierto. La llamo por teléfono y digo, Nuria, no hace falta que vengas. Ella no iba a venir el lunes porque tenía todavía unos días de teatro, vendría después cuando acabara. Digo, no hace falta incluso ni que acabes si no quieres, porque no podemos hacer la película. Lagrimón de un lado y de otro, lagrimón por parte de ella, lagrimón por parte mía, pero ella emitió palabrotas contra esta gente responsable, que entonces eran los censores y los que mandaban, que ahora más o menos siguen por el mismo estilo, con otras definiciones y con mayor influencia del poder financiero, pero también hay un tipo de algo de censura en ese sentido. Entonces unas palabras contra ellos, dicen, siéntate a la máquina y haz un guión en 3 días y tráelos, que no podrán, entonces ya después de prohibirte esto te lo tienen que autorizar por fuerza. Sí, lo voy a hacer. Entonces yo me puse con todo el entusiasmo que todavía vibra, todavía me entusiasma ahora, me emociona, me puse a escribir. A mí siempre me cuesta mucho hacer la primera frase de un guión, o de lo que sea, la primera frase. Me cuesta mucho y tardé algunas horas. En conclusión me puse a escribir el guión y lo hice en 7 días. Curiosamente en 6 días, porque es que al cabo de unos días, 2 o 3 días, yo suelo escribir por la noche. Mi hijo Jorge se había despertado, que era un niño, bueno, ya mayor, ya se había despertado de día, yo seguía durmiendo, cogí así la máquina, ¡bum!, y cayó. Afortunadamente no lo cayó en los pies, cayó por allí, se quedó descuarajingada la máquina. Y me tuve que pasar un día buscando una máquina portátil, que me gusta más o menos como la mía, la vieja Hispano-Olivetti, no sé qué, 42, no sé qué, que es semiportátil. Tenía que encontrar una máquina más o menos. Y un amigo mío, precisamente uno de los que colaboraban financieramente en la película, tenía una máquina y me la dejó. O sea, tuve la interrupción de un día porque tenía que encontrar una máquina para seguir. Llevé la mía a arreglar, pero tardaría varios días. Y lo hice entonces el guión. Tardé 6 días en escribir el guión. Me entusiasma, con qué ganas, con qué fabulosa emoción de descubrir las frases, de construir las frases para que luego surgiera el diálogo con esa espontaneidad magnífica que a mí me salen a veces, aunque hayan hablado a veces así, de una cierta, sobre mis diálogos, que a veces los tachan de no sé qué y otras veces no sé cuánto, pero que para mí son la verdad, que la verdad es al margen de la realidad. La realidad, que es lo cotidiano, ya está ahí, ya es lo cotidiano. El cine verdad, ¿qué es? El cine verdad es el cine, no la realidad que está en la calle. Eso está ahí, eso no es una verdad, esa es la realidad. La verdad es otra cosa. La verdad es la creación. Estas cosas. Pues, con todo el entusiasmo de escribir, lagrimón en los ojos de vez en cuando aciertas una escena. Y entonces te paras la otra. ¿Cuál es la otra? Aquella que habíamos pensado, aquella otra. ¿Cuál es la otra? Y entonces surge la escena y así, con 6 jornadas de trabajo. Bueno, entonces no eran seguidas, entonces comía cuando tenía hambre, dormía cuando tenía sueño, con ese entusiasmo estupendo. Y el guión, claro, es muy curioso, uno tiene permanentemente guiones, eternamente, siempre lo que podrían llamarse guiones, puede escribir sobre cualquier cosa. Ahora mismo, si se nos ocurre, cogemos una máquina cada uno de los 5 que estamos aquí, 6 por cierto, no me incluía a mí, porque el que va montado en el burro cuenta los burros que lleva, pero olvida aquel sobre el que va montado. Entonces,
Ahora nos ponen, nos dan una máquina o un bolígrafo o un papel y dicen, vamos a escribir una película. Y naturalmente todos somos capaces de empezar a escribir una película. Naturalmente tiene mucha más habilidad, él ya tiene como función habitual de su existencia la creatividad de escribir. Pero entonces se reúne cuando uno ya tiene siempre una idea. Todo el mundo dice, uy, si yo te contara una idea. Hoy todo el mundo te ha dicho en algún momento, uy, si yo te contara, ya verás qué película harías. Entonces. Y eso ya me venía de antes. El guión de Noche de Vino Tinto eran dos películas. Eran dos películas que yo quería. Una película, fíjate qué base más mínima, más extraordinaria, fabulosa. Quería hacer una película que terminara con un hombre al amanecer vomitando en una casa en construcción. Claro, y esto era como acaba Noche de Vino Tinto, el personaje él. Pero al mismo tiempo en aquel momento era el momento también del instinto, de la preocupación, de la lucha por la liberación de la mujer. Cuando yo creo que la mujer ha estado siempre liberada, es un problema de aceptarlo o no aceptarlo. Esa cosa de la sociedad y los condicionamientos y relaciones y todo esto depende de cada uno, de cómo sea, ¿no? No olvidemos mujeres extraordinarias que han sido creadoras fabulosas. Y no hace falta para nombrar una, tendría que nombrar 10 o 12 más, y no me acordaría del nombre de todas. Y quería entonces hacer una película con una mujer que manifiesta su independencia, su absoluta libertad en su condición de ente femenino, que para mí en otra película digo que en definitiva son dos humanidades diferentes, que esa relación de subordinación de la mujer al hombre en esa civilización que nos viene contada con permanentes engaños, desde la idea eso de tener un Dios, que entonces hay que seguir el Dios ha dicho, el Dios ha pensado, el Dios no ha dicho nunca nada, ningún Dios ha dicho nunca nada a nadie. Entonces, claro, pero ese condicionamiento de la mujer, yo quería ser una mujer tranquilamente, como humanamente puede ser cualquier hombre o cualquier mujer, decía, con su liberación encima, con su libertad, con su condicionamiento natural de ente humano sobre esto. Y que fatalmente en esta civilización, a consecuencia de lo que he dicho antes, de las religiones, de los condicionamientos sociales, del marido tiene que autorizar a la mujer para que pueda sacarse su pasaporte. Esto ocurría en aquel momento. Entonces la mujer regresaba a su casa sin haber logrado el propósito, porque la sociedad le impedía el propósito de su liberación. Se me ocurrió entonces, en vez de hacer dos películas, entonces ahí surge la idea, digo, de las dos voy a hacer una. Esos dos personajes se encuentran. Esos dos personajes se encuentran y pasan la noche más bella que seguramente cualquiera de los dos ha pasado, porque yo he convivido con ellos. Yo los acompañaba, ellos me acompañaban, íbamos juntos por las tabernas, los amigos, todas las tabernas amigas, todos los amigos. Emoción y explicar, la idea de explicar, besar donde se ponen los labios. A mí esto se me ocurrió naturalmente, me pareció extraordinario, y ahí está la película, un momento de emoción. Y todo ese recorrido, toda esa fórmula de conducta de esos dos personajes que no son la realidad, ellos son la verdad. Tienen una realidad de contacto con lo cotidiano porque son un hombre y una mujer. Pero los personajes que son más allá de ellos, los personajes que son el infinito y que son 15.000 millones de gente, de los que más o menos podemos tener un cierto tipo de conciencia, eran ellos aquella noche. Ellos con su belleza, no boniteza ni fealdad, sino belleza. Hasta en la cosa más fea puede haber belleza, lo que se considera feo. Y una noche de beber vino tinto, crea belleza. Belleza en los personajes, belleza en los ojos de ellos. Cuando él habla de cómo, y los recuerdos de él con su compañera, que aquella noche se separan, por cierto, de una forma normal, y también se emociona cuando levanta el vaso. La emoción de ellos, la verdad de ellos sintiéndose, y qué maravilla,
porque no hace falta que lleguen al entusiasmo de tener una relación hombre-mujer. Ellos son lo absoluto de la emoción. Ahí está la película. Y esto lo he ido descubriendo después de los años a conseguir por qué esta película. ¿Por qué tiene tanto interés especial esta película? Cuando todas mis películas son una sola película, son que se coordinan, se relacionan, son una verdad desde una perspectiva u otra, son siempre verdad, al margen de la realidad. Dice, porque a mí la realidad del cine, me parece que la realidad ya está en la realidad. El cine hay que crearlo, cada vez inventarlo, seguir inventando el cine. Sí, además hay un ritmo ya creado. El cine que está creado desde hace, yo calculo de 1500, quizás más, 1500 no, más, quizás algún millón de años, que después yo explicaré. Porque ahora estoy hablando de cuando aparece Biotaxia. Entonces dice el guión en 6 días, fui inmediatamente, cogí un tren, fui a Madrid, llevé las 3 copias. El secretario de la Dirección General, que se llamaba Zavala, muy correcto, muy afectuoso, me decía: Núñez, ¿por qué no hace usted un cine como todo el mundo? Usted es muy considerado aquí, si hace usted se le aceptaría y usted tendría subvención. ¿Por qué hace usted? Digo, no sé, si yo no sé cómo es el mundo, yo sé el cine que a mí me gusta hacer, Zavala, pero Núñez, claro, los censores siempre se ven con problemas con sus guiones, y claro, esto, digo, bueno, pues entonces el Zavala recibió los 3 ejemplares y llamó por teléfono, y resulta que a los censores iban motoristas, llevando un guión a cada uno, 3 motoristas que llevaban a cada uno para variar. Entonces, y al cabo yo me esperé allí, y al cabo me dice él: Núñez, venga, llame, tal. Y no solo me autorizaron el guión, sino me lo declararon de interés cinematográfico especial, con lo cual el Ministerio, la Dirección General, garantizaba 1 millón de pesetas de crédito, que luego al final se lo resarcían. Entonces, pero ya tenía un guión con la subvención, la protección de un crédito de 1 millón de pesetas. Entonces regresé a Barcelona con esa satisfacción enorme, y a través del montador Juanito Oliver, que murió montando Si Dante no es únicamente severo, con Jacinto Esteva, que Joaquín Jordá también colaboraba entre los dos, pero él estaba trabajando con Jacinto Esteva en Proex. Un domingo por la mañana, por cierto, murió. Estaba así incómodo, se sentía incómodo, sentó en una butaca y se murió allí, para asusto y asombro de Jacinto Esteva. Bueno, pues él me puso en contacto con Jacinto Esteva, para que yo necesitaba un productor, yo no tenía el dinero y tal, para que con ello pudiéramos hacer la película. Naturalmente la película se pudo hacer, la protección de Jacinto Esteva, del padre Jacinto Esteva, puso el dinero, el restante dinero, y luego curiosamente, la protección de dinero que daban fueron 2,5 millones de pesetas, justo lo que era el millón que se quedaba el ministerio y el 1,5 millones que había puesto el padre de Jacinto Esteva. O sea, Films Contacto, que la película en la realidad es mía, a pesar de que haya oficialmente la cosa de titularidad, de propiedad y tal, está en nombre de Films Contacto. Por cierto, Jacinto, como todos sabemos, ya murió hace tiempo. De ahí viene que la idea mía de seguir con lo de protagonistas mujeres para hacer un cine y que no fueran los hombres los siempre principales, tenía yo otra idea y fui y escribí Biotaxia. Yo tampoco quiero hacer el servicio militar. Indira Gandhi. La tía. Johnson. Einstein. Eisenstein. Los Beatles. Spirit Heart is nice. Marilyn Monroe. Un respeto. ¿No te gustaría ser así? ¿Verdaderamente importante en algo? No. Habrá que dar mucho, ceder. No tendría el valor de cambiar. Una situación de esas obliga mucho. Mucha gente cree que lo conseguirías.
Alguna vez lo he pensado. Ahora, cuando me lo preguntaste, también. Pero enseguida supe qué decir. Lo que piensas, ¿no cambiarías? ¿No lo has deseado? Mi felicidad me ha fastidiado la vida. L'amistat amb el Nunes va arrencar cap a cavall als anys 64-65, que ell estava preparant la producció de Noche de Vino Tinto. Jo en aquell moment tenia una productora de cinema publicitari dita Studios Proex, i el muntador que teníem, la productora aquesta, que era el Juanito Oliver, muntava les pel·lícules del Nunes i va ser, diguem, el punt d'unió. També, diguem-ne, que la productora, les instal·lacions, l'espai va servir de punt de trobada constant de tota la gent de l'Escola de Barcelona. Allà discutien i estimaven dels cabells amb freqüència. A partir d'aquí, doncs, ja es va convertir en una amistat més íntima. Yo acabé el año 91 el último guión. O sea, hice un guión que se llama Res Pública, un guión que me parece extraordinario, sería extraordinaria película. He solicitado subvenciones y todo eso, creo que 7 veces, y no lo he conseguido, nunca me lo han concedido, porque el tema es muy delicado. Es un hombre que explica su suicidio. Y claro, el tema es tan complicado que ahora la censura de ahora, es muy curioso, no es la censura de prohibición, sino que no encuentras medios para hacerla, cuando seguramente contra aquello que nos mandaban un general y esas cosas, en aquel momento a lo mejor es muy posible que lo hubiese podido hacer. Entonces, así poco a poco la película fue naciendo hasta que surgió, se evidenció una idea que yo tenía hace mucho tiempo y que todavía me apasiona como idea. Aparte de una cosa posible que tal vez haga todavía, que se llamará el individuo, es esa cosa de la realidad subyugada a la verdad de que cada uno es el individuo, que somos millones y millones de gente desde hace millones de años y hasta dentro de millones de años después. Ahora somos unos 6.000 millones de habitantes, una cosa así en el planeta, pero el individuo es eso. Entonces fui descubriendo el enemigo y me sorprendía una cosa extraordinaria. Todos, todo el mundo, todos hemos deseado tener un amigo. Siempre hemos tenido ese problema de que el amigo, aquel amigo, no lo hemos encontrado nunca nadie. Por una razón, llegué a una conclusión extraordinaria. Es que somos nosotros. O sea, nosotros en la individualidad de uno, de cada uno, somos los millones de habitantes de todo el mundo y somos nosotros. Los únicos amigos el amigo, que tenemos. Sí. El amigo soy yo, porque yo soy, después cuando te explique lo que es la sensibilidad del séptimo sentido, esto estará explicado. O sea, entonces quise pensar, ¿cómo hago una película? Amigo Gima, es amigo pluralizando, leyendo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Un palíndromo, ¿no? Un palíndromo, exactamente. Sí. Amigo Gima es un palíndromo, exactamente. Conecta en la O del amigo, y entonces ahí dentro pongo una A y es la sensibilidad anarquista, inevitablemente. Entonces empezamos a hacer, el tema fue surgiendo a medida que, bueno, nos encontramos, bueno, entonces nos reuníamos el fin de semana en la estación de Gerona a las 10:20, porque salía el tren de aquí a las 9:15, lo que íbamos a hacer, y fue surgiendo, y como yo siempre tengo la posibilidad de recurrir como actor a José María Blanco, entonces sobre él fui creando el personaje, si ese personaje buscara, tuviese la idea de encontrar el amigo. Ahí empezó, bueno, el amigo Gima. Por eso yo tengo sobre Amigo Gima, que es una película de la película de siempre eterna que yo hago, desde hace 1500 años, como suelo decir. Encontrar al amigo. Ya sé que todos tenemos amigos. La familia. Pero ese amigo... El amigo.
seguro que debe de andar por algún lugar del infinito que formamos todos. Jo penso que el Nunes, tot el que ell ha dit, tot el que ell ha explicat en la seva obra, de fet és explicada de qualsevol manera que no fos el cinema. Ell amava el cinema i va utilitzar el cinema com a mitjà, però és que a la fi de tot, fins i tot se n'afodia bastant del cinema perquè no li importava que sortissin focus, no li importava desordres de tipus tècnic, és més, ho feia expressament amb el desig de provocar. Ell simplement el que va fer és, crec, opinió personal de mi, transmetre el seu ideari utilitzant el cinema. A la soledad es cuando tú te encuentras absolutamente, cuando tú eres realmente lo absoluto, el todo. Cuando tú te encuentras, que eso le ha ocurrido a todo el mundo, solo que mucha gente no sabe explicarlo, o no puede explicar, o incluso le da vergüenza explicar lo que es. Yo un día os voy a explicar, de ahí viene la película, y en la película mismo está explicado por varios personajes, y eso es una reincidencia de la película, algo que se le achaca y que a mí me entusiasma. Esta explicación está dada incluso entre Ramón Serrano, que es editor y que hace de actor, y Blanco, uno lo dice en catalán y otro en castellano, y lo van explicando los dos, van repitiendo las mismas palabras, casi coinciden, y es una maravilla como está. Que además esto después Blanco lo explica, que está en cierto modo explicado también en el Alep de Borges. Pero Borges lo cuenta como una narración, que él dice que lo ve. Borges no lo cuenta haberlo sentido. Lo sentido, amigos, yo bajaba las Ramblas de Barcelona, desde la Plaza de Cataluña, pero casi enseguida. Iba camino y de pronto tuve la sensación extraordinaria, bellísima, de una sacudida, casi que el mundo entero se movía. Una inmediata emoción de pelos de puntas y casi todo el cuerpo humedecido y naturalmente los ojos humedecidos con lágrimas que nos llegan a saltar, como también se dice en la película. Y esa emoción, pero en aquel momento, aquel instante, todas las preguntas estaban respondidas, todas. No había misterios, no había sorpresas, no había algo que no conocieras. Todo lo que pudiera ocurrirse estaba respondido en aquel momento. Pero ocurrió tan en aquel momento que la persona con la que yo me cruzaba, cruzó. O sea, no tuvo tiempo, eso fue fuera del tiempo. Fue una emoción excepcional. Y eso trato de, por eso es en la soledad. Y entonces ahí, a consecuencia de eso, fui notando que era a la soledad es entrar en la edad del sol. Fíjate, es una de las cosas que en el idioma castellano está bellísimo, sol-edad. No se le habrá ocurrido nunca a nadie antes, no, porque yo lo haya leído, que su soledad es la edad del sol. Evidentemente. Entonces, cuando uno siente esto, entra en lo absoluto, entra en la edad del sol. La edad del sol que es absoluta, toda, siempre, millones y millones de años ahí, y ahora hago la broma, alrededor de la Tierra. Y yo lo he sentido el sol, cuando se va, cuando surge. He estado con él, he llegado a la edad, esos millones y millones de años he estado con él. La edad del sol. Y cuando el hombre se emociona, cuando es consciente de realmente lo absoluto que es, en ese momento que no hay preguntas sin respuestas. No hay, imposible crear una pregunta si no se sabe ya la respuesta. Imposible crear un planteamiento matemático si no se sabe ya el resultado. Porque si no se sabe el resultado, no se puede plantear. Y no se puede plantear una pregunta si no se sabe ya que existe la respuesta, si no, no habría motivo para la pregunta. Me fijé en las huellas, en la arena, y he pensado que cada una de ellas es soledad. A pesar de que una tras otra
de los mismos pies que forman un camino hacia ninguna parte. A veure, també, contradictòriament, ensaltant-se tota l'ortodòxia, va crear una nova ortodòxia seva, personal, perquè mira les seves pel·lícules i tenen una estabilitat absoluta. Intuïció, aquest interès, sorgeix d'un determinat tipus d'emoció que tens que anar descobrint què és el que ha donat motiu a que sorgeixi. De vegades és una sorpresa. És una sorpresa apassionant, naturalment, i quasi bé sempre innovadora. Jo tinc l'obsessió d'aquesta relació de la intel·ligència, d'ésser intel·ligència. No ser des de fora i rebre la possibilitat de connectar, no, ésser intel·ligència, perquè tota la humanitat és intel·ligència. No és uns més, altres menys. Uns tenen més connexió, nosaltres tenim menys, més, tenim, però la intel·ligència és absoluta, és de tots. I llavors, si de cop i volta tens una determinada sensació que t'emociona, això està explicat en la meva pel·lícula A la soledat. T'emociona aquesta soledat, no pots explicar-la, no saps què succeeix. Però, i quan ho expliques, dius, no sé, un sotrac. Jo caminava sol, no passava res, però algun so, alguna cosa, un ocàs, no. Jo caminava sol i de cop i volta, un sotrac, no sé què, una emoció molt profunda. Llàgrimes en els ulls que no cauen, però els ulls brillants ho notes. I tu eres intel·ligència, eres consciente d'intel·ligència. I la sensibilitat te condueix, et porta alguna cosa que durant anys vens intuint, vens pensant, vens devenir. Hasta que de vegades et sorprens a tu mateix en un lloc que podria ser una reunió i era una festa, estàvem tots allà, i jo també hi era, tots allà, amb el gotet aquest de la merda que es bevia així alt, com un gel, estàs entre gent, estàs allà, però no, tu has estat fora d'allà, i llavors és quan ve la idea que el temps no està dins d'un rellotge. El temps som nosaltres amb nostres emocions, amb determinats descobriments. Amb entusiasme estàs allà i tornes a parlar, no t'has interromput de res. Si eres tu el que parlaves, estaves dient alguna cosa en relació potser que promovia aquesta sensació. Aquesta sensació ha succeït i no ha tingut temps. No ha passat gens de temps. I has descobert tots els misteris de la naturalesa. Has descobert totes les respostes a totes les preguntes. I segur que sol haver canviat en l'aspecte dins el que hi és, perquè segur que va assomar un somriure. Segur que ha assomat un somriure. Llavors, això, quan saps, quan has descobert, per mi fa 60 anys, més, 70, que has descobert que això pot succeir, tens que adobar-ho, tens que no estàs constantment preocupat per això, perquè si estàs constantment no ho assoleixes. Això sorgeix per espontaneïtat, despreocupat. Lliure el pensament, lliure la sensació, lliure lo vertebral de cada un, de cadascú. Lliure. Perquè jo no vull defensar la llibertat. Jo soc la llibertat. 5.800 milions d'habitants som la llibertat. I alguns, per desgràcia, tenen la llibertat de fer matar. Això seria una altra conversa. Però estic parlant de la creativitat, de la sensibilitat de lo que és el setè sentit. Perquè tot això que explico, tot això, el cinema ho pot comunicar, intercomunicar-nos. És el setè sentit. A cada moment se'ns està gent
a l'amic, la idea, el que sigui, i tenim que descobrir aquí dins, perquè això ja ho hem filmat, això ja ho hem rodat, i retenir-ho per nosaltres, com aquell home de fa 5 milions d'anys ho va fer. Naturalment, us invito, i indueixo a que us predisposeu, encara que sembla una bogeria, però extraordinària bogeria, deixeu-vos-la portar per allà, i sereu més vosaltres mateixos, i al mateix temps tots els altres també sereu vosaltres mateixos, i el somriure és permanent, i el corazó lateix amb afecte, no solament com una conseqüència física, sinó per una interrelació de tots. Sí puc dir que era un immens pillastre, mentider en infinitat d'ocasions. Per exemple, sobretot l'última dècada, les 3 últimes pel·lícules, rodades pràcticament tot a Girona, doncs a l'hora de tren d'anar de l'estació del Passeig de Gràcia fins a Girona, ell deia, bé, ara descansaré una mica, que estic cansat, i es posava a reposar, no? De tant en tant es despertava, entre cometes, i feia algun petit comentari i continuava dormint. Clar, en realitat, el pillastre que estava fent era rumiant sobre què és el que venia de fer, allò que faria, que de tota manera, en arribant allà, el Lluís Valentí, el productor, deia, avui, mira, hem localitzat tal lloc, perquè deia, què teniu per mi avui? Bé, aleshores ell segurament tractava d'anticipar-se a la sorpresa d'on rodaríem, se'n va a la muntanya o l'interior, anava donant voltes sobre el que tractaria el rodatge del moment i es despertaven arribant a Girona. Com a actor de les seves pel·lícules, de fet, sempre he dit que, malgrat que evidentment hi ha actitud d'actor mai interpretat. Per quina raó? Perquè mai hi ha hagut de muntar un personatge, jo que sé, ara ets Napoleó, ara ets un fuster, ara ets no sé què. No, simplement m'he limitat a transmetre el seu missatge i com el pensament d'ell coincidia exactament amb el meu, a l'inrevés és igual, amb petites variants, només era agafar i traspassar-ho al punt de que penso que com a actor jo no he existit, no et dic respecte amb ell, que em considero moltíssim, sinó que sempre he estat l'alter ego d'ell. Mai m'han criticat ni positivament, ni mitjanament, ni horrorosament. Simplement s'han referit a fer el comentari crític de que era l'alter ego de Nunes. Té bellesa, no és ni guapa ni fea, té bellesa, i la bellesa és la característica d'ésser ella mateix. Se sap, s'autodomina, sap trobar les coses, i quan llegeix ho aprèn tot, i té una facilitat extraordinària per adaptar-se a allò que ella sent i que ella pensa i ho manifesta, i quan apareix no ha dit res, però transporta en ella 1500 anys de civilización. Tiene belleza. Entonces ella, teatro de 1500 personas, y yo he estado de espectador, y está el público, está en el teatro, el actor, el personaje, uno u otro, todo molt bé, y tal, y hay un ambiente, la gente entra en Núria Espert, pam, 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 y hay un silencio místico. Ella entra y domina. Primer espera, y cuando ya usted todo dominado, que entra con altiveza, con importancia. No hay familia real que entre mejor que ella, entre en el teatro. Y bueno, la familia real no sé si entra en el teatro, por ahí. Llavors, clar, i quan ja ho té, comença a parlar. I comença sense transcendència, jamás! Mai
mas que em algum caso excepcional, porque o personagem o exigia, ella rebasa essa coisa del domínio que dona la bellesa, la seguretat, la certesa d'això que està dient. Per això és atractiva. I és una dona d'un atractiu extraordinari, però a més una dona fora d'anys. La Núria, quan tenia 14 anys, va en el teatre grec, va substituir una actriu i va ser el gran triomf. Des de llavors és triomfadora. Ha estat igual, no té edat. Meravella. La cara pot canviar una mica perquè una cosa física va canviant i tot això, però ella, quan apareix, és la mateixa dona que a los 13 anys era vieja. Vieja de miles de años de civilización, no vieja físicamente. Como vieja físicamente tampoc ho és ara, absolut, perquè continua mantenint aquella bellesa fabulosa. Fa anys que no la veig. Bueno, vam fer Biotàxia després. Biotàxia comença amb un plan d'ella que dura 4 minuts 11 segons. Era la càrrega llavors de l'Arri Flex, la càmera que cargava 120 metres, i acaba en un plano de la Núria Espern mirant a la càmera que dura 4 minuts 11 segons, que és la càrrega sencera de l'Arri Flex. Biotàxia és una pel·lícula que té misteri. És una pel·lícula que és ella. És cert que no és autobiogràfica, però és la intuïció que d'ella jo rebia, i que notava, i que parlàvem, i que dèiem, fabulosa. I naturalment això. I és una pel·lícula que s'allarga, que és ella sola, que camina, que recerca, fins que va a la recerca d'un amic que ha tingut relacions quan era diferent d'edat, segurament, un noi, i amb això és la pel·lícula. La pel·lícula es veu, no es veu, no importa. Lo important és que és el teatre. O sigui, quan la Núria va per Biotàxia, és el teatre que va per Biotàxia. És la creativitat de l'expressió de l'actor, de l'actriu en aquest cas. I entonces, encara ara recordant, m'emociona. Vam fer Biotàxia, que va tenir molt èxit de crítica, però, com sempre, l'èxit aquest, no sé el que és l'èxit, la realitat. Va anar poca gent a veure la pel·lícula. Però llavors se va crear dos ambients curiosos en el mitjan i tot això, els que defendien Noche de Vino Tinto i els que defendien Biotàxia. I els defensors de Biotàxia eren quasi enloquecidos d'entusiasme, quasi bé de bogeria. La Biotàxia dio el motiu naturalment de fer l'experiment gran, un altre experiment. Era més experiment que Noche de Vino Tinto, però també era més agafat. Queda més. És més setè sentit. Exactament, és setè sentit. Quan ja no sigui la Núria física, que és com qualsevol de nosaltres, Biotàxia queda ahí. Restará siempre. Dijiste que empezarías a escribir un personaje que sería yo. Yo qué sé cómo eres tú. ¿Cómo es ese salón donde tomas café después de las comidas? ¿Cómo es el comedor donde comes? ¿Cuántos hijos tienes? No sería un personaje interesante. ¿Tú sabes lo que tiene o no tiene interés? No es fácil. Llevo años intentando saberla. Bueno, i és veritat que m'entusiasmen quasi bé totes. M'entusiasma inclusiu les que no he pogut fer. I encara que no ho dic amb certa freqüència, però ho dic amb certa desil·lusió per la societat. Jo tinc les millors pel·lícules que amb guió que podien haver-se fet i no s'han pogut fer. Alguna vegada pels problemes aquests de la cosa que es diu censura, que jo no sé per què serveix. Encara no ho entenc, per què serveix la censura. No sé per què. Sem-me prisões, pouco de honra, dos muitos ladrões, e eu aqui, pensando em ti, posso
fazer quando queira raminho de bandeiras. Problema mais profundo é compreender este mundo. La seva manera tècnica era l'absolut desordre, l'absoluta anarquia, i s'ho podia permetre per dues raons, perquè per un costat dominava absolutament tota la part tècnica, malgrat que si mires les pel·lícules dius, escolta'm, aquí surt un foc, aquí aquest espai buit de so, això és horrorós. Bueno, ell tenia resposta per tot, i fins i tot ho feia per provocar expressament, perquè el públic se n'adonés que estava utilitzant ell el cinema per dir el seu discurs. Conec prou bé les condicions. He tingut prop de 2 mesos de converses amb l'agència. Admeto que és difícil trobar noies amb els requisits que vostè exigeix. I, si m'ho permet, encara ens queda un petit detall. Perdoni'm que no l'hagi inclòs en l'acord, perquè l'avisessin. Haig de pregar-li que m'autoritzi a olorar-la. Suposo que mai no arribarà a comprendre per què no li vaig proposar relacions íntimes. Mai no li vaig dir. Sí, el guió va ser l'any 81 en Secret Amor, que va ser l'últim guió estructurat. A partir d'aquí doncs va dir ni guions ni res, jo tiro cap endavant, perquè segurament em mirava aquesta manera de fer el programa, perquè era la seva manera que ell trobava més adient per portar endavant el seu cinema, la improvisació. I a més, com sempre, com gran àcrata, doncs es va desfer dels seus, entre cometes, coneixements tècnics i va dir, a passeig els coneixements i el respecte a la tècnica i jo tiro cap endavant dient allò que vol dir i que si no li agradi que marxi. Iconocaut. Iconocaut per mi és la pel·lícula més interessant que he fet. És la pel·lícula més interessant perquè és una pel·lícula suggestiva però no explícita, és implícita el succés. Dos personatges, ell i ella, que durant tota la pel·lícula estan junts, els actors, però els personatges no, es troben només al final. Això no està explicat, però implícit. Si ho dic o si algú raona, ho sap, no? Que és l'observació de la relació entre dos personatges en què iconocaut és iconocaut. O sigui, los iconos són destruïdos, iconocaut. I és que al final la pel·lícula ells dos es troben, a la fi es troben, ens veuen que es troben a la fi, es troben perquè ja venen tot plegats tota la pel·lícula, es troben i són destruïts per aquests nois tan valents, extraordinaris, reaccionaris, que anaven amb les motos i a destruir els grups de gent pacíficament organitzades i tot això. Per això és Iconocaut, una pel·lícula fabulosa. Una pel·lícula que ja és la primera en què no és bàsic el guió, perquè quizás no se vino tinto, l'experiència ja no havia guió, perquè dependia dels titulars dels periòdics, i això em va donar motiu que Iconocaut no. Era la idea que se m'acudia. Cada idea jo l'anava pensant i anem com, què podem anar avui? Mira, hi ha un grup, anem a aquest grup, sí, podem anar a un grup. I cada un es pagava quasi bé. Ahí hi havia encara un noi que financiava, que es llamava Leonard, que és dueño d'una galeria d'art a la calle del Pino. Allí va posar diners i ahir encara podíem pagar una mica, la gent venia i vas poder portar figuració i tal. Però Iconocaut, extraordinària pel·lícula, que m'entusiasma molt i quasi bé ningú la demana perquè dona la impressió que és quasi bé inentendible. Però és bellíssima, és magnífica. Després vaig fer una pel·lícula d'encàrrec que es deia Autopista A27, que és una pel·lícula que va tenir una certa ressonància extraordinària. No es va estrenar mai. I és una pel·lícula feta per encàrrec, una pel·lícula comercial, una pel·lícula amb molt atractiu, però jo no sé què. La pel·lícula va quedar, entre conflictes de producció, va quedar agafada per un jutjat, no sé què, o prohibida, no sé.
es séptimo, porque naturalmente existen ya 5, que no hay prerelación, no hay primero, segundo, tercero, cuarto. No. Existe ya el sexto, investigado a principios del siglo pasado, por 2 autores, un inglés, por cierto, y otro francés, en que explica el sexto sentido, puesto que 5 ya habían sido aceptados, por lo que... Naturalmente que yo descubro que el cine es un sentido, no puedo ponerle más que séptimo, porque claro, ni el 1, ni el 2, ni el 3, 5, el sexto tampoco, el séptimo sentido, que además da la coincidencia de que Canudo, cuando en el año 14 o 16 que hizo la historia de las artes, incluyó también el cine, y claro, como las artes también, ya él aceptó 6 artes, que tampoco hay una prerelación de primera, segunda, tercera y cuarta, pero 6 artes, habían las 6, que no voy a explicar ahora cuáles son, como todo el mundo más o menos sabe, y al cine le dio la significación de séptimo arte. Y coincide entonces de una forma curiosa que años más tarde, después, ahora, hará unos 15 o tal, que se me ocurrió que la idea de que el cine, con el entusiasmo que siempre lo he tratado, desde los 9 años, mis 9 años, que intenté la primera narración, luego a los 13 años, en Sevilla, intentando escribir en español, en castellano, que me lo corrigió un amigo, el guión, que era español y estudiaba medicina, y que es médico, creo que en Cádiz, Fernando Arduán Díez se llamaba. Fernando, Fernando era el productor que recibió, él se llamaba, no me acuerdo. El cierto es que empiezo a darle vueltas que el cine es un sentido. Diablos, el cine es un sentido. ¿Y cómo lo explico? Y sí sé explicarlo. El cine es un sentido por una razón extraordinaria. Me remonto a millones de años. El hombre es la ameba y va descubriéndose los sentidos. Yo creo incluso que el primer sentido que la ameba ya intuye es el olor. El olor o el tacto. En eso tengo duda, que es que no veía, no había descubierto todavía y chocaba. Entonces el olor fue desarrollado, el tacto primero, pero luego porque sabía que chocaba, luego el olor, porque eso sabía aproximarse a las cosas. El olor. Después, naturalmente, fue descubriendo el tacto, el olor. Entonces, naturalmente, necesitaba ver todo por donde andaba. Y descubrió la vista, seguramente, la vista para no chocar. El sabor lo descubrió a consecuencia de no morir por la alimentación, para evitar aquellos alimentos que le hacían morir. Estos eran los sentidos extraordinarios. El hombre después fue evolucionando naturalmente. Todo esto hay un proceso de que no conoce naturalmente todavía la pluralidad, pero el hombre evoluciona de tal manera que ya consigue, y es curioso, el hombre sigue, y por fin es cuando hay lo del oído. Yo creo incluso que el hombre se hace bípedo para estar más alto y para poder oír. Descubre entonces el oído, porque el oído tiene una gran relación con el equilibrio. El hombre sube. Y hay una cosa muy curiosa, que el hombre se ve por allí, pero no sabe aquello que es, porque todavía no tiene la posibilidad de identificar con los símbolos. O sea, ve un animal por allí, como ve a otro, como ve a gente que se mueve, pero que no sabe qué es él. Todavía no lo sabe. Se nota hasta que de pronto, es muy curioso, que empieza a adquirir la sensación de que hay una relación con aquella cosa que se mueve, que es él, que es como él, pero que hasta que identifica al ver, puede identificar su mano con la otra mano, y nota que ve, y puede ya identificar aquello que ve. Y ve las montañas que no se mueven, los árboles con el viento, ya tiene sensación de definir de una forma sensible exactamente eso de los sentidos que había ido descubriendo. Hasta que se descubre así. Descubre que aquel, 500 años, 1000 años, aquello es él. Porque descubre que se toca, que la mano, que no había pluralidad, por lo tanto no sabía que habían varios, que aquello era él. Él se había visto, pero no se identificaba, no se sabía que era él, porque no había inventado todavía los espejos. Y si alguna vez en el lago se veía, tocaba y aquello desaparecía. Él no sabía que aquel
tú, aquel. Era él, hasta que lo define, que lo va identificando y sabe que es él igual. Entonces incluso se toca y se sabe que toca, ya sabe que esto es el tacto, y ya sabe que es él, porque el otro le toca, hace así y hace así. Entonces mira y cierra los ojos y va descubriéndose en los sentidos que ya ha ido adquiriendo, va descubriendo su personalidad, que aquello es él. Es él, porque claro, tiene su mano, sus pies, entonces su miembrito, entonces ya una relación de miembro masculino-femenino, va descubriéndose que es él, que es él. Es él. Millones, miles entonces, que habían grupos así, miles, y ahí nace la sensibilidad anarquista. Es él. Es él y se quiere, es él y tiene afecto por aquello, porque entonces todo que quiere. Y entonces él, como él bebe, toma algo, tal, le da al otro. Y el otro se comparten los gustos, se comparte el oído que ya ha adquirido con servilismo, y se comparte entonces también el olor a las cosas, el olor y el gusto. Y se va sabiendo que es él. Es una maravilla que el hombre va descubriéndose a sí mismo en el otro mundo, que es el hombre que también es él. Y por lo tanto es la sensibilidad anarquista. Jamás un hombre puede hacerse daño a sí mismo, que es el otro. El otro es él también, miles, son los mismos, es la misma gente. Y ahí viene el cine. Ahí viene el cine de una forma extraordinaria que lo he sentido. Hace 1500 años, como suelo decir, lo he sentido. Es que de pronto es él, se nota, y nota que Antonio o Federico o Gutiérrez, que no tienen nombres naturalmente, igual, estoy poniendo nombres ahora hipotéticos, entonces y quiere comer aquel trozo con aquel concreto, más con aquel, porque bebe mejor con el otro que es él, porque ya son él todo, porque ya se refleja, y es él todos. No hay pluralidad todavía, no ha inventado la gramática, la pluralidad. Y hay una cosa extraordinaria, que ahí viene el proceso de la memoria, que es que de pronto él quiere estar con aquel, que estuvo hace ayer o hace 10 años, aquel, y quiere rememorar aquel con el que estuvo. Recordar aquel ejercicio hacia su conexión hacia la inteligencia, que millones de años antes lo había inventado, que eso ya millones de años antes o después, porque no hay tiempo de calendarios en todo ese proceso. Entonces quiere recordar que ¿dónde va a buscar la imagen que tiene de él en aquella persona con la que tomó antes el trozo de fruta o el trozo de arena que probaron y todo eso? Quiere recordar aquel y va a ver, no, el otro ha descubierto el cine porque va a recordar imágenes, va a rememorar imagen, es el séptimo sentido. Porque aquello le hace a él sentirse grande, enorme. Ahora ya es él, ya somos aquellos, es enorme. Entonces va a buscar, va a la imagen, que va adquiriendo él, la sensación de la imagen y en el recuerdo de la imagen. Y ahí nace el cine, la necesidad de reproducir la imagen. Como él todavía no sabe qué ver, él que quisiera encontrar, entonces consigue en la memoria, reproducirlo en la memoria, está haciendo cine. Está haciendo cine porque hoy todavía, cuando te sientas a ver una película con actores que ya han muerto, tú vives con la misma intensidad que aquel hombre vivía buscando al amigo justo que quería, que para el amigo era él mismo. O sea, la emoción que te produce es de una persona viva, está ahí, pero está ahí hace miles de años, como cuando este hombre que era él, se buscaba a sí mismo, su imagen. Es muy bonito por una razón extraordinaria. Y digo séptimo sentido con toda seguridad. Porque es el arte, pasa a ser arte porque los sentidos se manifiestan a través del arte. Toda la historia del hombre se manifiestan. Los sentidos más agudos a través del arte. Es muy curioso. Incluso el arte de la comida, como ahora está de moda los cocineros. Claro. Incluso el arte, todo eso, todo el arte va descubriéndose a través de ese claro sentido. Y el cine es tan extraordinario que la pintura ya es un anticipo de esto. Quiere reproducir las imágenes. Entonces inventa reproducir los cuadros, las imágenes, los retratos. Después descubre la fotografía ya con un proceso de... Y el cine tarda más porque necesita
todo un proceso mecánico para reproducirse. Y solo se logra a finales del anterior siglo, el siglo XIX, que va logrando la posibilidad de aquello que hace millones de años intentaba reencontrar, lo está reproduciendo, lo puede reproducir, lo reproduce. Igual que el de hace 5 millones de años, que se buscando. Entonces la emoción tan extraordinaria como que los hermanos, aquellos que en los Lumière se dijeron uno al otro, no sé si no habremos hecho una tontería sacando el cine del laboratorio. E hicieron una tontería, porque naturalmente el cine fue desperdigándose al extremo de vulgarizarse de la forma que es utilizada, es verdad, para idiotizar a la humanidad. Pero queda algo extraordinario, que en el cine todavía te sientas en un silencio, todavía te sientes la imagen de una persona, Yo tengo un final de Biotaxia que Nuria Esper, 4 minutos 11 segundos de final de plano. Un plano así, un plano medio, un corto o primer plano amplio, y está allí 4 minutos y 11 segundos, que es una carga de la Reflex, entonces que rodábamos, está ahí. Y aquello llega a emocionar. Hay mucha gente que me viene y dice gracias, porque aquello emociona. Aquello emociona porque es la misma sensibilidad que hace 5 millones de años el hombre se emocionaba de reconocerse en el otro. Y el cine es el séptimo sentido, y no por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sino porque es un sentido. Ponemos 7 para clasificar, para definir, para explicarnos. Este es el séptimo sentido, sencillamente. És el romanticisme, la immensa força que li donava el romanticisme, a més, per exposar d'una manera, com dir-ho, aparentment agressiva, però amb una base romàntica, a l'individu que havia d'estimar-se a si mateix. Va començar a exposar amb la seva primera pel·lícula, Mañana, amb les 3 històries que representen Mañana, que tots ells estan plens de romanticisme, però condemnats, com serien després en totes les seves posteriors pel·lícules, fins a l'última, República, condemnats a perdre sempre. Immensos perdedors, però que sabent-ho fins i tot, lluitaven fins al final. I el personatge últim, penso també que la demostració està que acaba l'última escena abraçant els seus amics, a les seves amigues, a l'abraçada d'aquell sopar, d'aquella mesa, a taula aquella moïda, ell acaba l'escena abraçant. I quan surt, i que se sent feliç i ho diu, ja en un moment de sortir fins i tot s'hi troba a 2 noies que se li apropen i que també les abraça. És a dir, el sentit de l'amistat. Em vaig permetre fer un comentari en un moment del funeral, de que el vaig renyar perquè li vaig dir, tu creus que pel fet de que estàs aquí estirat dintre del taüt i les mans així recollides, tu penses que estàs mort, doncs tu com a actor ets una desgràcia, ets molt dolent, vull dir, com a director ets únic, però com a actor ets molt dolent, vull dir, perquè precisament tu no moriràs mai, és impossible. Vino tinto lo merece, que la noche lo merece, que lo merecen los entusiasmos de nosaltres quan ens reunim i xerrem.